Nuevamente, muy buen día, chavos. Vamos a continuar con la tercera parte de su introducción al diseño mecatrónico. Bueno, el día de hoy vamos a la tercera parte, que es la referida a lo que son las entradas. Recuerden que un sistema mecatrónico tenía entradas, procesamiento y salidas. En este caso, las entradas corresponden a los sensores. Y bueno, el objetivo va a ser que comprendan el funcionamiento de algunos de estos sensores, de tal manera que yo pueda darles ejemplos con los cuales puedan ustedes visualizar mejor esta aplicación, este funcionamiento de cada sensor. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 4 cosas en particular: qué es un sensor, de qué se compone, qué tipos de sensores hay, algunos ejemplos de aplicaciones y bueno, van a tener una práctica para este contenido. Empecemos pues. ¿Qué es un sensor? De hecho, aquí puede ser un poquito, bueno, al menos es un poquito complicado para mí, porque hay literatura que pone estas dos definiciones que tengo aquí, sensores y transductores, al revés, y hay alguna bibliografía que la pone así como la tengo. Sin embargo, pues a ustedes no les compete el decidir ni estar preocupados por cuál es cuál. Sin embargo, lo único que quiero que sepan es que dentro de los sensores o dentro de los transductores existe una parte que es la que se encarga de convertir la información o la energía, el tipo de energía que está sensando en otra. ¿Sale? En este caso es la definición del transductor, que dice que convierte una manifestación de energía entrante en otro tipo de energía de salida. Ejemplo, están midiendo temperatura y la convierten en una energía eléctrica para poder ser medida y que la manipulen con un sistema electrónico, por ejemplo, ¿no? Normalmente funciona así. Un montón de tipos de energías las convierten normalmente en energía eléctrica. Dígase temperatura, dígase humedad, dígase vibración, dígase, yo qué sé, ¿no? Un montón de cosas más. Y bueno, en este caso la definición que yo les estoy manejando, si lo notan, aquí voy a poner el puntero, el transductor como tal está compuesto por lo que es un sensor, ¿sí? El sensor y el acondicionador de señal. En este caso el transductor va a tener el sensor, que es el que corresponde a medir la energía directamente del medio ambiente, y aquí tiene un acondicionador de señal. ¿Qué es esto? No es más que una forma de poner bonita la señal que leyeron, ¿no? Posiblemente es una señal muy pequeña, sucede normalmente cuando uno sensa parámetros biofísicos, ¿sí? Bioseñales del cuerpo. Yo pongo aquí unos electrodos y empiezo a mover la mano, y la señal eléctrica que genera mi brazo al moverse, ¿sí? Los músculos al moverse, es muy pequeña, muy pequeña, a veces imperceptible, a veces poco manipulable por el tamaño, ¿no? La amplitud de esa señal. Entonces lo que hace el acondicionador de señal es pues limpiar el ruido, tal vez, ¿no? Porque puede ser que yo esté moviendo aquí, pero tal vez el ruido de que estoy hablando genera una pequeña cantidad de energía eléctrica que meta ruido al movimiento del brazo, ¿no? Entonces ese acondicionador de señal busca eliminar ese ruido, aumentarla de tamaño, hacerle cosas que me permitan posteriormente manipularla con mayor facilidad. Entonces, y por eso es que del lado derecho ustedes ya ven la parte, ¿no?, de información utilizable. Desde aquí ya existe la información, sin embargo hay que adecuarla para que yo la pueda manipular de manera adecuada, ¿no? Bueno, ¿qué características tienen los sensores? Normalmente hablamos de características para poder elegir un sensor para cierta aplicación, ¿no? O sea, posiblemente tengo 10 sensores de temperatura y yo quiero medir temperatura, ¿no?, en el sistema que estoy haciendo. ¿Cuál elijo?, ¿no? Dependiendo de lo que vaya yo a hacer, qué rangos de temperatura, qué precisión de temperatura yo quiero. La repetibilidad quiere decir de un sensor de buena calidad, que normalmente, pues, si yo mido la temperatura aquí en mi mano y la vuelvo a medir, siempre me va a dar casi la misma, ¿no? O pretendemos que dé la misma bajo las mismas condiciones. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Resolución, ¿qué tanto cambio yo quiero identificar en la temperatura de mi cuerpo, ¿no? 37.1, 37.001,
Entre mayor resolución, más caro es el sensor, pero probablemente para medir la temperatura no necesita tanta, ¿no? Con que me diga que tengo 37.1 se acabó, ¿no? No quiero 37.00025, ¿no? Entonces, de los 10 sensores de temperatura empiezo a quitar aquellos que no necesito, fijándome en sus características. El consumo de potencia, ¿no? Puede ser que sea un sensor que voy a estar usando todo el día en mi cuerpo. No voy a estar enchufado a la línea eléctrica, entonces no es que tenga yo energía ilimitada para que esté funcionando, ¿no? Por ejemplo, los relojes estos de los inteligentes, ¿no? Donde están sensando el pulso cardíaco, la temperatura. Entonces, este tipo de relojes tuvieron que, dentro de las características de los sensores elegidos, tuvieron que definir el consumo de corriente, ¿no? Que fuera muy bajo, porque pues quiero que me dure todo el día o 2 días, ¿no? Y por supuesto el tamaño, ¿no? En sus sensores, digo, en sus sistemas que ustedes diseñen, pues si son wearables, pues necesitan un tamaño pequeño, ¿no? No van a comprar un sensor de este tamaño para ponerlo en una pulsera, ¿no? Entonces, esas características son las que normalmente se fija uno en el sensor o en los sensores para poder elegirlos, ¿no? Y por supuesto no lo tengo aquí, pero algo muy, muy, muy necesario es también el costo. Entonces, es necesario entender estas características para saber qué es lo que yo puedo usar en mi sistema. ¿Qué tipos de sensores existen? Infinidad, los que se puedan ocurrir en la actualidad. Se van desarrollando cada vez más tipos de sensores que puedan medir lo que se les antoje. Posiblemente aquí identifican algunos. Me gustaría creer que al menos identifican este de aquí, el de aquí a la derecha, el del carro. Este probablemente no. Este es un sensor de humedad o de pH, no sé qué diga ahí. Sepa Dios, pero probablemente es temperatura y humedad de la tierra, ¿no? Entonces una sonda que entierran en la tierra, pues ni modo que dónde. Bueno, entierran y pues mide, ¿no? Probablemente para cultivo, probablemente para, no sé en qué otras cosas puedan utilizarlo. El segundo es un oxímetro, ¿sí? Los usan en los hospitales normalmente. Cuando ustedes entran ahí a revisión, te ponen aquí el sensor y de alguna manera que ya lo van a aprender más adelante, te mide el oxígeno en la sangre y los pulsos que estás teniendo, ¿no? Nada más con el dedo. El de la derecha es el sensor de temperatura. Vean, aquí tiene cierta resolución, ¿no? Cierto tamaño. Dependerá de eso. Imagínense aquí que fuera un sensor muy grandote, pues cubriría toda la mano, ¿no? Entonces también necesitan identificar los tamaños. Y de hecho, si se dan cuenta, muchas de estas cosas, ustedes tienen mucho que ver. ¿De qué sirve que yo tenga un sensor que sea muy bueno si no lo puedo utilizar de manera práctica, ¿no? El diseño, la ergonomía, la forma y todo eso es vital para que un artefacto de estos funcione adecuadamente y la gente lo use, ¿no? La gente le sea práctico, decir sí lo compro, ¿no? Aquí abajo a la izquierda pues podemos ver un auto con sensores de proximidad, ¿sí? Sensores que le permiten a la persona estacionarse con un menor riesgo de estamparse con el otro, ¿no? El del medio aquí abajo es una cámara. Perdón, ahí están estas cosas. Es una cámara. El sensor es de imagen, ¿sí? Entonces aquí este sensor que sí que se ve como colores arcoíris, tornasol, es un sensor que tiene un montón de puntitos que a su vez son sensores de luz. Estos sensores lo que detectan es la cantidad de luz roja, cantidad de luz verde, cantidad de luz azul que hay en cada punto, bueno, que golpea, digamos, cada uno de esos puntitos, ¿no? Cada uno de esos píxeles de la cámara. Esa es la que ustedes llamarían, cuando la cámara es de 48 megapíxeles, imagínense, 48 megapíxeles quiere decir que son 48 millones de puntos, que a su vez cada uno de esos puntos está detectando cuánta cantidad de luz azul, verde y roja hay. Y de esa manera ustedes detectan o capturan la imagen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es mucho trabajo ahí detrás, ¿no? Y bueno, aquí a la derecha, al centro, está pues una imagen que ejemplifica el uso de un electroencefalograma, ¿no? Electrodos pegados en el cuero cabelludo, en la frente, en la cabeza, que generan señales eléctricas de lo que está pasando en el cerebro.
Estos son algunos ejemplos. Vamos a ver particularmente más sensores de los que normalmente se usan y los vamos a ir explicando. Esta presentación es un poquito larga por lo mismo. Hay muchas maneras de clasificar los sensores. Algunas de las formas es por si es el tipo de señal que emiten, si son analógicos, digitales, o por si son pasivos o activos, o los parámetros que pueden variar en el sensor, sean mecánicos, eléctricos, ópticos, magnéticos, etcétera, ¿no? Químicos pueden ser, ¿no? Las pruebas de embarazo, las pruebas de VIH, ¿no? O sea, todas esas cosas son sensores. No necesita haber electricidad forzosamente. Los ópticos son los de luz, ¿sí? Magnéticos, imanes, mecánicos, no hay electricidad, todo es mecánico. Pero para que ustedes detecten, en particular para esta sesión con ustedes, quiero que los midamos o los clasifiquemos más bien por la magnitud que pueden medir. Dígase magnitud, temperatura, presión, humedad, flujo de agua, proximidad, movimiento, etc, etc, etc. ¿Qué sensores de temperatura existen? Existen muchos. Hay unos que se llaman termopares, otros que se llaman termistores, otros que se llaman infrarrojos. Si se dan cuenta, STOR tiene la misma terminación que resistor. Recuerden que una resistencia, un resistor, es aquel elemento que tiene una resistencia, ¿no? El flujo de corriente. ¿Se acuerdan del potenciómetro? El potenciómetro no es más que una resistencia que puede variar su resistencia de acuerdo al giro de la perilla. Hay elementos que también pueden variar su resistencia de acuerdo a otras magnitudes. Ejemplo es este termistor. Puede variar su resistencia de acuerdo a la temperatura. ¿Sale? Puede ser, por ejemplo, no recuerdo si hay breakers. Si saben que es un breaker, es aquel elemento en su casa que se bota o se abre cuando hay un corto en alguna de las cuestiones eléctricas, pum, se bota, ¿no? Le llamo un breaker. Normalmente tienen termistores, es decir, son switches que se abren cuando se genera una temperatura o un flujo de corriente más allá de lo habitual, ¿no? Entonces se abre. Podría usarse un termistor que en el momento que se genera un aumento de temperatura por el flujo excesivo de corriente, pues el termistor provoca que se abra un circuito, ¿no? Que deje de fluir corriente. Podría ser un caso, ¿no? El termopar no es más que la unión de dos metales. Ahí está un poquito cuestión química. Dos metales que por ser distintos metales, al pegarlos, responden o generan una corriente eléctrica cuando se someten a una temperatura. ¿Sale? Es una forma de medir temperatura de manera indirecta. Si lo ven es de manera indirecta, o sea, yo convierto una magnitud en otra, un tipo de energía en otra. Infrarrojo, pues los sensores infrarrojos pueden medir temperatura, pueden medir señales infrarrojas. Y lo que pasa es que los cuerpos, todos los cuerpos, toda la materia, en el momento que tienen cierta temperatura irradian señal infrarroja, irradian energía infrarroja. Entonces esa energía que se irradia, entre más caliente es más intensa, ¿sale? Es más, tiene mayor amplitud esa señal. Entonces, eso es lo que vemos normalmente en los sensores infrarrojos, la cantidad de energía infrarroja que se irradia, ¿no? En este caso podemos ver la cámara que tiene ahí el perrito en naranja rojo, en color naranja, y el pasto en color azul, morado, ¿no? Esto no quiere decir que la temperatura se genere así, o sea, que la señal infrarroja sea de sus colores. Más bien, lo que se hace es interpretarlo, la cantidad, dependiendo de la cantidad de energía, ¿sí? La amplitud con la que llega esa señal infrarroja, yo voy a decidir cómo quiero mostrarla en la pantalla, en este caso, ¿no? Tal vez una mayor energía, yo voy a decir, pues mayor energía o energía infrarroja mayor a tal valor, que ahorita no me acuerdo qué valores son, pero puedo decir que la voy a pintar de naranja, ¿no? Temperatura por debajo de, o cantidad de energía infrarroja recibida por debajo de tal valor,
quiero pintarla de morado, ¿no? Azul. Y así, y empiezo a identificar rangos y poner colores. De tal manera que para mí, el ser humano, me sea práctico visualizar esa señal, ¿no? Es como la Matrix, ¿no? Los cuates estos que ven las películas de Matrix, que tenían una pantalla verde con un montón de simbolitos, ¿no? Que iban subiendo. Tal vez esa es la información como llega así en bruto, ¿no? En crudo. Pero, de alguna manera, esa información se trata de procesar de tal manera que sea funcional para la mayoría de nosotros, ¿no? Hay quien probablemente la pueda identificar así en bruto, pero la mayoría de mortales como nosotros no lo hacen, entonces necesitas mapearla, necesitas transformarla de manera que sea útil para nosotros. Esos son los sensores de temperatura, los sensores de presencia, posición o distancia. Hay sensores que pueden detectar cualquier tipo de cosas de este. Ejemplo, estos de aquí en medio, los ultrasónicos, normalmente son los que traen los autos para, como sensores para poder estacionarte. ¿En qué basan estos sensores su funcionamiento? Como el murciélago, ¿sí? Como las ballenas, como algunos animales que generan un audio y esperan recibirlo. ¿Cómo saben que hay algo enfrente? Imagínense que yo aviento un audio y no regresa nada. Quiere decir que se fue, ¿no? No había ningún obstáculo que me lo rebotara. Entonces, cuando hay un obstáculo, regresa. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca esté ese obstáculo? Recuerden que el sonido tiene cierta velocidad. No sé si han hecho el experimento ustedes que cuando cae un relámpago, más bien se ve un relámpago, la luz, ¿sí? Normalmente nosotros la vemos inmediatamente porque la luz viaja muy, muy, muy rápido. Sin embargo, normalmente lo que es el trueno, uno lo escucha después de cierto tiempo. Y seguramente has escuchado el experimento donde dicen, pues cada vez que cuando ves el rayo, cuenta cuántos segundos y eso multiplícalo por 340, ¿no? Y esa es la distancia en metros a la que cayó el rayo. Porque el sonido viaja a 340 metros por segundo, algo así, en el aire. Entonces, dependiendo de la distancia del obstáculo, va a ser el tiempo que va a tardar en regresar el sonido al sensor, ¿sale? Por supuesto, aquí son tipos muy pequeños, porque pues, no estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de centímetros o algunos pocos metros, ¿no? Pero el sensor es capaz de detectar esa diferencia pequeña de tiempo. Es el caso de los sensores ultrasónicos. El caso de los sensores infrarrojos puede ser algo similar, sin embargo, por ser luz es más difícil tener un cambio en el tiempo, ¿sí? Estamos hablando de cosas de nanosegundos, entonces a veces es muy difícil. Más bien algunos sensores infrarrojos lo que sucede es que, sucede igual que los sensores ultrasónicos, ¿no? Yo irradio luz y si no rebota quiere decir que no hay ningún obstáculo frente a mí. Y si hay un obstáculo, pues rebota. Ahora, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está el obstáculo? Pues aquí se visualiza un poquito más en la imagen. Si lo notan, en la luz reflejada se ve cómo se va aclarando el color rojo. Eso quiere emular el hecho de que la luz se va dispersando, ¿sí? Se va perdiendo intensidad de luz en un punto. Entonces como que se va difuminando, ¿no? Entonces dependiendo la cantidad de luz que llegue al sensor, va a ser qué tan lejos. Imagínense que este sensor está más cerca, ¿sí? Que el obstáculo está a esta distancia, pues si lo notan la cantidad de luz que llegaría a ese sensor sería mayor, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo detectar qué tan lejos o qué tan cerca está el objeto. Otros sensores de posición, si se dan cuenta también, decir presencia, posición y distancia pueden detectarse con estos, ¿sale? Yo puedo detectar que hay algo, simplemente puedo detectar que hay algo o no hay algo. Ya si quiero detectar a qué distancia está, también podría usar la misma información que me da el sensor, ¿no? O la posición, yo podría tener varios sensores que estén apuntando a varias partes y con eso tener información de en qué posición estoy, ¿no? El carro, por ejemplo, ¿no? Tiene varios sensores ultrasónicos que le permiten saber en qué posición está. Otros de los sensores que permiten detectar este tipo de magnitudes son los capacitivos. Los capacitivos son elementos o son sensores que dependiendo si tienen algo cerca, van a cambiar su capacitancia, ¿cómo llamarle? De hecho, eso se los voy a explicar en vivo.
el día de la sesión, pero ustedes, así de manera muy general, hay unas cosas que se llaman capacitores en electrónica. Estos capacitores no son más que dos placas metálicas, una a la izquierda, otra a la derecha, no están pegadas, en medio tienen algún material que se le llama, ay, se me fue el nombre. Bueno, tiene un nombre, que lo que pasa es lo siguiente, yo puedo tener cables conectados a estas placas y el tener dos placas así se le llama, a una propiedad de estas placas se le llama capacitancia. Y esa capacitancia va a depender y se va a modificar de acuerdo a lo que haya en medio de esas dos placas, lo que esté alrededor de esas dos placas. Entonces, si yo tengo aire, va a tener cierta capacitancia. Si yo tengo agua, otra capacitancia. Si yo tengo plástico, otra. Y puede ser fija, ¿no? Yo construyo ese dispositivo de manera que tenga una capacitancia fija y funciona. Cuando yo acerco algo a ese sensor, esa capacitancia cambia. De hecho, la pantalla de sus celulares, esa es la forma en la que funciona. Ustedes han seguramente visto o leído que se les llama pantallas capacitivas. ¿Por qué? Está la pantalla y en el momento que yo acerco el dedo, la capacitancia cambia. Entonces, eso se puede interpretar o se puede hacer uso de la electrónica para que cambie un voltaje. Y de esa manera, cada vez que yo presione o acerque el dedo, ¿sí? O toque con el dedo, esa capacitancia cambie y se genere alguna acción. Hay experimentos, hay mediciones hechas de tal manera que el dedo en particular hace cambiar la capacitancia en cierto rango. ¿Sale? Posiblemente yo pongo el mouse y esa capacitancia también cambia en cierto rango. Pero la que provoca el dedo o cosas muy similares al dedo van a provocar cierto rango de cambio que se puede interpretar, ¿no? Entonces está hecho y calibrado a que solo el dedo o cosas similares al dedo puedan cambiar la capacitancia. ¿Ok? Entonces la manera en que yo puedo detectar presencia también. ¿Qué otros hay de presencia? Potenciómetro. Acuérdense del potenciómetro. De hecho, creo que tengo uno por aquí. No es cierto, no lo tengo aquí. Pero imagínense que tengo el potenciómetro. Imagínense que este es el potenciómetro y esta es la perilla, ¿no? Y yo la giro, ¿no? Imagínense que ustedes pueden conectar aquí el eje de un motor, ¿no? Cuando el motor gira, pues el potenciómetro gira, ¿no? Si yo giro el potenciómetro, el motor gira, porque están atrancados uno con otro. Entonces yo puedo, si el motor se mueve por alguna situación, la perilla se movería y yo puedo tener un circuito de este lado conectado, ¿sí? De manera que cuando cambia la resistencia, cambia algo aquí, la corriente, el voltaje, y yo pueda interpretar ese movimiento como el giro del propio motor, ¿no? La posición en la que está. Si está a 0 grados, si está a 90, si dio giro de 30, yo qué sé. Puedo detectar eso, ¿no? Otros potenciómetros son los lineales, como este, que está aquí en medio. Igualmente, puedo yo atrancar algo que pues, puede ser una puerta, ¿no? Que abre y cierra. Entonces yo puedo detectar si abre y cierra de acuerdo al movimiento de esa palanquita, ¿no? Los inductivos, ¿qué son los inductivos? Espero que lo recuerden de sus clases de física, que cuando hay un movimiento, ¿tienen ustedes un cable? ¿Sí? Bueno, tienen ustedes tal vez un metal, ¿no? Un desarmador. Probablemente han visto que generan así imanes para encontrar cosas de metal. Pero bueno, yo puedo enredar un cable y hacer pasar corriente por ese cable. Hay leyes de la física que te dicen que si yo genero movimiento de carga eléctrica sobre un metal, o bueno, no necesariamente sobre un metal, pero se genera un campo magnético, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo contrario, mover el metal sobre un cable, o así, como sea, y generar corriente eléctrica, ¿no? Entonces un cable enredado puede generar campo magnético y un movimiento de cargas magnéticas puede generar corriente eléctrica. Entonces, aquí es un ejemplo. Imagínense que esta rueda dentada
provoca aquí, cada vez que se acerca este sensor a esta bobina, la bobina no es más que un cable enredado, que yo voy moviendo esta rueda y este metal se va acercando a esta bobina, ¿no? Entonces se acerca cuando hay la punta, se aleja cuando hay un hueco, ¿no? Y conforme se va moviendo, pues se va viendo que punta, hueco, punta, hueco, punta, hueco. Entonces es como si yo estuviera moviendo un metal hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y yo puedo generar corriente eléctrica en esa bobina y saber, por ejemplo, cuántas vueltas ha dado esa rueda, ¿no? O a qué velocidad está. Podrían ustedes detectar cada punta y decir, pues cuántas veces he detectado puntas en un segundo, ¿no? Pues entonces detecté 50 veces que pasó una punta, calculo el tamaño de la rueda, etc, etc, y puedo calcular la velocidad de la rueda, ¿no? O en qué posición está. Entonces ese tipo de sensores funcionan así. Continuemos. Presencia, ustedes seguramente conocen estos. Se usan para cuando ustedes llegan a la casa, un algo, y de repente se prende solo los focos, ¿no? Cuando salieron estos parecían cosas de magia, pero son sensores PIR que les llaman, son sensores infrarrojos. También detectan luz infrarroja. A diferencia de estos sensores irradian luz, son activos, se les llama activos porque irradian, generan algo sobre el medio, generan luz y después identifican el rebote. Estos no generan luz, simplemente están recibiendo la luz que los propios cuerpos irradian. Y lo único que hace es, hagan de cuenta que es como una cámara, tiene un campo de visión y absorbe toda la energía infrarroja que hay ahí y más o menos dice, pues más o menos hay un promedio de tanta energía infrarroja, ¿no? Entonces, si no hay movimiento, si no hay nada que pase por ahí, ese promedio se va a mantener igual, porque no hay nada nuevo, ¿sí? Sin embargo, si un cuerpo pasa, la cantidad de energía infrarroja se ve cambiada por ese cuerpo que está pasando, entonces el promedio cambia y esto lo genera como un cambio, ¿no? De voltaje o de corriente o de algo. Pero bueno, tienen ustedes la sensibilidad, ¿no? Porque puede ser que pase una mosca y digan, hay movimiento, ¿no? Y se prenda el foco. Entonces, no quieren ustedes que se prenda el foco cada vez que pasa una mosca. Entonces, hay sensibilidad para saber cuánto le puedo yo dar de holgura a ese cambio de promedio de la energía infrarroja para que haga algún cambio, ¿no? Entonces, yo lo posiciono tal vez en un lugar donde sé que detecta un cuerpo suficientemente grande como el cuerpo humano, ¿no? Esa sería la forma en la que funciona un sensor de posición PIR, o de presencia más bien. Los sensores resistivos, hagan de cuenta que esto, imagínenlo así, no se me había ocurrido, pero imaginen que esta es la barra que tiene adentro del potenciómetro. Y la perilla tiene un metal que está pegado a esta banda negra que se va moviendo de izquierda a derecha, o ¿no? Este de aquí. Pueden ser cualquiera de los dos, que se va moviendo a lo largo de esta resistencia. ¿Vale? La resistencia completa se mediría desde este punto hasta el punto de abajo, pero yo podría tener algo que me diga aquí, ¿no? En este caso en particular, este sensor funciona de manera que yo lo presione en alguna parte, o sea, no hay una placa metálica, simplemente yo lo presiono y adentro hay dos plaquitas que se unen en la posición que yo quiero, ¿sale? Y eso me provoca que haya un cambio de resistencia dependiendo dónde yo le ponga el dedo, o dependiendo dónde haya una presión, ¿no? Puede ser que sea un artefacto que está moviéndose y presionando esto, ¿no? Y ustedes quieren medir la posición de ese artefacto. Espero que haya quedado claro. De cualquier forma, la sesión en vivo va a ser para sacar todas estas dudas que puedan empezar a darse. Velocidad. ¿Se acuerdan de la rueda dentada? Puedo yo tener una rueda así, ¿sí? Que tiene huecos y pedazos sólidos. Huecos y pedazos sólidos. Imagínense que tienen ustedes aquí una luz infrarroja. ¿Por qué los sensores usan casi siempre luz infrarroja? Porque nosotros no la vemos. Imagínense que tantos sensores existen en el mercado con luz infrarroja que todos estuvieran irradiando luz visible para nosotros, porque sería una deslumbradera por todas partes y una contaminación lumínica bárbara, ¿no? Entonces, se usa luz infrarroja porque nosotros los seres humanos no la vemos. Sucede que probablemente, no lo sé, puede ser que haya seres vivos que sí la vean, ¿no? Y para ellos sí sea un
un problema de contaminación visual. Pero pues así ha funcionado. Todas las nuevas técnicas y tecnologías pues pretenden ser más amigables con el ambiente, y pues ya habrá quienes estén pensando en otras cosas menos, ¿cómo decirlo? Que molesten menos al medio ambiente, ¿no? Bueno, imagínense que esto es una luz infrarroja y aquí tienen un receptor de luz infrarroja y que esta rueda está girando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando haya un hueco, pues la luz va a pasar, y cuando haya un pedazo sólido, la luz va a rebotar, ¿no? Y el sensor va a estar detectando, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Y vean como un pulso, ¿no? Si pasa, no pasa, si pasa, no pasa. Entonces, yo puedo detectar cuántas veces ha habido huecos o ha habido pedazos sólidos. Imagínense que yo a esas partes las vaya también midiendo. ¿En qué tiempo detecté cuántas? 30, 40, ¿no? Puedo medir cuántas vueltas está dando, en qué posición de todas esas puede estar dando, a qué velocidad, cuántas revoluciones por minuto, etc, 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 ¿no? Este tipo de cosas se pueden usar para velocidad. De hecho, también el que les mencioné, este de la bobina, también podría usarse para velocidad. ¿Qué otras formas de...? Seguro, estos, los de aquí abajo, son estos. Este es el diagrama, digamos, no sé cómo llamarle, diagrama bonito, con el que podemos visualizar el funcionamiento. Sin embargo, este es el dispositivo físico. Ustedes seguramente, los que llevaron física, hicieron experimentos poniendo ruedas dentadas aquí, ¿sí? O haciendo pasar un balín. Cuando el balín pasa en medio de esos dos, la luz de un lado al otro se detiene, ¿sí? Y se puede detectar que el balín pasó, ¿no? A cierta velocidad. ¿Qué otra cosa? Tenemos tacómetros. Puedo tener también luz infrarroja, vean. Puedo también tener conectado esto a un motorcito que pueda girar. ¿Y qué es un motor? No es más que un montón de cable enredado en imanes que si yo giro puedo generar corriente eléctrica. Entonces, dependiendo la velocidad a la que está girando, es la corriente eléctrica que pueda generarse, ¿no? Entonces, es otra manera indirecta de medir la velocidad tal vez de giro de un motor. O magnéticos. Imagínense que ahora en lugar de una luz infrarroja, aquí tienen pegado imán, ¿no? Un imán, otro imán, no sé, un imán cada cierta distancia. Y ustedes aquí tienen un sensor magnético. Entonces, de la misma manera, yo puedo estar sensando cada vez que pasa el imán, ¿no? Pueden ser magnéticos, pueden ser ópticos, pueden ser tacómetros, etc, etc. Sensores de fuerza, ustedes los han visto, los más simples, es cuando van al súper y echan fruta o verdura a la balanza esta, a la pesa, y jala, ¿no? Físicamente es un resorte que sensa, está diseñado para sensar, para estirarse de acuerdo al peso hasta cierto rango, y pues te detecta ahí, ¿no? Cuánto peso hay. Esos son los más sencillos, digamos, son mecánicos. Sin embargo, también hay otras cosas que se llaman piezoeléctricos, que son materiales que tienen la propiedad de que cuando son presionados generan voltaje, así, tal cual. Seguramente han escuchado de proyectos donde quieren poner un asfalto o quieren poner banquetas o calles que tengan sensores que permitan generar corriente eléctrica. Son estos sensores piezoeléctricos. Con la fuerza, con la presión generada sobre ellos, generan voltaje. Solamente, no necesitan más, ¿no? Otro ejemplo de piezoeléctrico son las bocinas. Hay unas bocinitas que seguramente los han escuchado en las computadoras, cuando mandan pitidos, cuando la encienden y está fallando y manda pip, 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 son elementos piezoeléctricos, que a su vez, a la contraria, si yo genero o yo alimento un voltaje en esos elementos, ahora voy a tener una expansión y una compresión de esos elementos. Es muy pequeña, pero se da, ¿sí? Entonces eso yo lo puedo traducir en movimiento físico, mecánico, de algo que se está expandiendo y comprimiendo. ¿Y qué es lo que hacen las bocinas? Hacen eso, ¿no? Es un pedazo ahí de tela que está vibrando, expandiéndose y comprimiéndose para generar sonido. Entonces yo puedo generar sonido de esa manera. Es como funcionan los micrófonos, es como funcionan las bocinas. Sensores de luz, otra vez entran las resistencias.
Hay resistencias que cambian su valor de acuerdo a la luz que incide sobre ellos. Más luz, bueno, dependiendo de la resistencia, ¿no? A veces a mayor luz, mayor resistencia o viceversa. Hay otras cosas que se llaman fototransistores, que también tienen la propiedad de variar sus propiedades eléctricas de acuerdo a la luz que entra en ellos. Humedad. Hay sensores de humedad de ambiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta rejilla permite entrar el aire y adentro hay un sensor que mide la humedad. En este caso, este sensor de agua, el rojo, y si se dieran cuenta, el fundamento es tan simple como que el agua es conductora eléctrica. Bueno, el agua por sí sola no lo es, pero como cuando tiene minerales, que es normalmente como se encuentra en la naturaleza, pues tiene minerales que provocan conducción eléctrica. Entonces imagínense que aquí cae una gota, ¿no?, de lluvia. Lo ponen en el techo y que aquí caen gotas de lluvia. Esas plaquitas metálicas se juntan a través del agua, ¿sí?, o hacen contacto a través del agua y se genera un flujo eléctrico. Y ya, es la manera de detectar lluvia. Y bueno, estos también son sensores de humedad. Estos normalmente se usan para tierra. Si se dan cuenta, la forma está diseñada para que se entierre, ¿no? Ahí es donde yo les digo, mucho depende también del diseño que tengan los artefactos. Y eso entran mucho ustedes. Flujo. ¿Se acuerdan del ejemplo del flujo de agua del lazo cerrado, de la manguera? Estos elementos yo puedo hacer fluir aire, agua o algún fluido a través de ellos. En particular vean cómo funciona. Tiene unas aspas. Imagínense que aquí entra agua. ¿Qué van a pasar con las aspas? Se van a empezar a mover. Y si adentro hay un motorcito que tiene cable enredado y se empieza a mover, ¿qué pasa? Genera corriente eléctrica, ¿no? O si cada una de estas aspas tuviera un sensor infrarrojo o un imán y por aquí hubiera un sensor magnético, pues también pudiéramos detectar eso, ¿no? Es más complicado, es mejor, es más fácil el cable enredado y que empiece a girar, ¿no? Pero hay tantas maneras de hacerlo que, bueno, que ya se las mencioné algunas de ellas. Sonido, es lo que les mencionaba. Hay un elemento aquí que vibra. Recuerden que el sonido son ondas mecánicas que viajan a través del aire, ¿sale? Avientan y comprimen el aire. De esa manera hay un sensor que es no me acuerdo cómo se les llama, los conos, de los micrófonos en este caso, porque es un sensor. Detecta esas vibraciones y esas vibraciones provocan o pueden estar diseñadas de tal manera que provoque el movimiento de un cable enredado o de imanes, ¿sí? Y esos imanes, al moverse sobre un cable, pueden generar corriente, ¿no? Entonces, a diafragma se llama. Entonces, se puede detectar el sonido de esa manera. Las bocinas son al revés. El sonido sale por aquí, provoca que vibre y genera el audio a la salida. ¿Qué otros sensores tenemos? Muy conocidos, sensores GPS, permite la geolocalización, ¿sí?, a través de satélites. El sensor lo que hace es conectarse a varios satélites para detectar y triangular, ¿no?, dónde estoy. Entonces, entre más satélites conectes, mejor será la precisión de la localización. Acelerómetro son sensores que miden la aceleración del movimiento. Yo mido qué tan rápido está moviéndose, ¿no?, que con qué aceleración se está moviendo el dispositivo. Entonces, pues hay celulares que tienen, ¿no?, que juegan, y gracias a estos sensores, pues ustedes pueden jugar. O situarse, ¿no?, la velocidad a la que te estás moviendo tal vez en el auto, saber qué velocidad está. Aplicaciones como Google Maps, Waze, solicitan al sistema operativo de su celular datos del acelerómetro, datos del magnetómetro, datos del giroscopio, ¿sí? ¿Para qué? Una es para situarse dónde estoy, a qué velocidad me muevo, ¿no? Si estoy viviendo al norte, ¿no? Ahí seguramente les ha tocado ver celulares que tienes que moverle la pantalla para que te ubique hacia la posición o en la dirección en la que vas, porque no tienen tal vez magnetómetros, no sabe dónde está el norte o el sur, ¿no? Entonces, el conjunto de esos datos te permite tomar o generar una posición adecuada en este tipo de aplicaciones. ¿Qué otros hay? Bioeléctricos, los que les mencionaba, ¿no?
Te pegas aquí un electrodo en la cabeza, en el músculo, para medir tus movimientos. No solo es para medir fuerza, ¿no? Aquí está moviendo un motorcito con una espada, no me había fijado. Pero pues pueden ser útiles, ¿no? Para las terapias de gente que pues, sufre una lesión o perdió un miembro, yo qué sé, ¿no? Los químicos, pruebas de embarazo, pruebas químicas de VIH, de alguna enfermedad, coronavirus, etcétera, ¿no? Los de imagen, los mencionaba al inicio, pues los de las fotografías, ¿no? Los de las cámaras fotográficas. ¿Qué ejemplos puedo darles? Ya casi terminamos. Vean aquí, este es un Kinect. Este sensor, o este dispositivo más bien, tiene varios sensores dentro de sí. Voy aquí a agrandarlo. So this is our new Microsoft Kinect. Esto que ven ustedes aquí ay, ya le puse pausa. Esto que vieron ustedes aquí a esta luz es una luz infrarroja. La persona aquí está viendo o tomando video con una cámara infrarroja. Y si lo dan cuenta, si se dan cuenta, voy a subir la calidad de esto. Ven un montón de puntos, ¿están de acuerdo? All the way down to the floor. I'm using my Sony Handycam to see them. Para los que jugaron Kinect. That's part of the magic. ¿Qué hace esta tecnología? ¿Qué hace Kinect? Recuerda, para los que jugaron Kinect, es un dispositivo que inicialmente salió para el Xbox, pero después salió para desarrollo, porque tiene muchas funcionalidades. Una de ellas es detectar la lejanía o la cercanía de del cuerpo humano, ¿no? O sea, podía detectar, aparte de los movimientos del cuerpo humano, podía detectar qué tan lejos o cerca estaba, en un rango bastante amplio. No solo un sensor ultrasónico, un sensor infrarrojo que estuviera apuntando directamente a ti y que cuando te movieras de ahí, pues ya no te detecta, ¿no? O sea, aquí lo que hacía es irradiar un montón de puntos y la medición que hacía era la siguiente, y el ejemplo se los voy a poner. Probablemente de ustedes de chiquitos jugaron con unas lupas, ¿sí? ¿Qué tan psicos éramos o no? Eso es otra cosa. Algunos quemaban papel, otros quemaban hormigas, ¿no? Pero ustedes lo que hacían con la lupa era alejarla y acercarla de tal manera que el punto de luz se hiciera chiquito, ¿sí? Eso es que estuviera en foco, que estuviera enfocado de tal manera que la luz se concentrara en ese punto y generara mucho calor y quemara. El Kinect lo que hace es que está calibrado de tal manera que la luz infrarroja hay una distancia a la que está enfocada, ¿sí? El punto es claro, es nítido, ¿sí? Es un circulito y se nota. Sin embargo, más allá de eso, se pierde la nitidez y más cerca de eso, se pierde también la nitidez, ¿no? No sé exactamente bajo qué propiedades ópticas tenga eso, pero lo que hace el Kinect es eso, detectar en todos esos puntos, cada uno de ellos, ver cómo se ve. Entonces, si está enfocado es que está a 2 metros, por ejemplo, ¿no? Si es que estuviera calibrado a 2 metros, el objeto está a 2 metros. Pero si está desenfocado, no sé qué haga para detectar si está antes o después. Pero de esa manera lo hace. Entonces, imagínense cuántos puntos hay ahí, cuánto procesamiento de información debe haber para detectar cada cosa, ¿no? El Kinect posterior, el del Xbox One, ya era incluso capaz de detectar dedo por dedo. El 360 nada más detectaba manos, ¿no? Y brazos. De hecho, a la derecha lo ven. Lo voy a poner. Detectaba esqueletos que le llaman en la tecnología de Kinect. Articulaciones, ¿no? Brazos, piernas, cabeza, torso. Y detectaba hasta 6. El Kinect del Xbox One Eko, kami dari detectaba Metamsin incluso Studio. facciones Kali ini kami de la akan cara. mendemokan beberapa Aquí kemampuan lo voy a Kinect adelantar. versi 2. Kinect akan mengikuti gerakannya. Entonces, mediante ese tipo de procesamientos de Kemudian, información, dari titik-titik itu, Kinect memiliki data. el Kinect era capaz de detectar cómo te movías y qué distancia estabas. Además tenía varios micrófonos que sabía de qué lado venía el sonido, entonces muy completo este dispositivo, ¿no? Es uno de los dispositivos que quería mostrarles.
Otro es el electroencefalograma. En particular me gusta porque trabajé con él en mi tesis de maestría. Y bueno, a través de esta información eléctrica que se genera en el cerebro, pueden interpretarse varias cosas. Puede ayudar de forma significativa en el entendimiento. Pueden interpretarse si estás teniendo atención, si estás estresado, si estás preocupado, si estás emocionado, triste. Bueno, emociones es muy difícil. No tengo la información clara de si ya alguien logró identificar emociones. Son muy subjetivas y son muy personales a cada persona. En verde, cuando están bien conectados, el amarillo. Pero finalmente ya hay mucha información, hay muchos dispositivos deficientemente conectados, y en rojo, cuando muchos dispositivos comerciales que ya pueden comprarse. Antes era muy difícil, ¿no? Solo en los hospitales, laboratorios podía haber equipos de estos. Muy por el contrario, por supuesto, médicamente todavía son los lugares donde se debe, en la parte donde derecha, se puede hacer esto. Vamos a ver las ondas en relación. Ya lo sé, donde se puede hacer esto, pero ya hay dispositivos portátiles, muy simples. El dispositivo con el que nosotros trabajamos en la investigación que les comentaba de la maestría es un dispositivo que costó 7,000 pesos. Tiene 5 puntos de contacto en el cerebro, bueno, en el cuero cabelludo, y nos permite realizar distintas mediciones, ¿no? Entre ellas emoción, frustración, estrés, cansancio, si no mal recuerdo, y algunas otras, ¿no? Dependiendo el programa de cómputo que usen, la cantidad de puntos de contacto, etcétera, etcétera. Bueno, el termohigrómetro es otro sensor que se usa mucho en lugares para cultivos, por ejemplo, o las personas que se dedican a la agronomía. Les mide temperatura, presión atmosférica, humedad, entonces cosas que necesitan para cultivar adecuadamente, ¿no? Les voy a pedir que escaneen este código con sus celulares para descargar una aplicación. Dependiendo de su sistema operativo, su celular, escanearán uno o el otro. Esta aplicación se llama Science Journal, es de Google, y les permite hacer experimentos usando los sensores de su celular. Es interesante ver qué sensores tienen, y es una manera muy fácil de saber cómo funcionan los sensores. Porque, por ejemplo, yo les puedo platicar que el giroscopio o el acelerómetro hacen algo en particular, pero hasta que lo ven moviendo y viendo cómo se ve los datos y la gráfica, es cuando ustedes entienden tal vez qué significa que el acelerómetro funcione. Entonces háganlo, lo vamos a platicar en la sesión en vivo. Y bueno, espero sus preguntas, por favor vean la presentación y tengan dudas acerca de esto y háganmelas saber. Bueno, y espérense para su práctica. Terminamos con este módulo, chavos, no les quito más el tiempo, ya fue bastante. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan muy buen día.